Hola, buenos días chicos, bienvenidos a Física 1 nuevamente. En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 3 todavía por el momento y vamos a resolver ejercicios en esta clase sobre potencia. Potencia que está relacionado obviamente con fuerza, todo eh, intuitivamente conocemos el concepto de potencia. Cuando decimos que algo es potente, es que algo es lo suficientemente fuerte para causar eh, algún movimiento, y lo que causa un movimiento es la fuerza. Entonces la potencia y la fuerza van relacionadas intuitivamente, ¿sí? Eh, y bueno, la potencia promedio se puede obtener conociendo la fuerza aplicada sobre un objeto y la velocidad que ese objeto adquiere al aplicarle cierta fuerza, y el producto de la fuerza por la velocidad nos indica cuánta potencia tiene un sistema. Y también la potencia se define como el cambio del trabajo en función del tiempo, ¿sí? ¿Cuánto trabajo puede realizar en cierto tiempo un sistema? Entonces, esa relación que hay entre el trabajo en función del tiempo nos dice cuánta potencia puede llegar a tener un sistema. Entonces, esas son básicamente dos ecuaciones para la potencia promedio que son bastante básicas, bastante sencillas, bastante fácil de comprender. Vamos a realizar algunos ejercicios donde calculamos potencias tanto en función de fuerza como de trabajo. Este primer ejercicio que tenemos acá nos dice: el motor eléctrico de un tren a escala acelera al tren desde el reposo a 0.620 metros sobre segundos en 21 milisegundos. Vean que aquí tenemos una M antes de la unidad S. MS, eso quiere decir milisegundo, es decir, 0.001 segundo. La masa total del tren es de 875 gramos. Nos piden hallar la potencia promedio entregada al tren durante la aceleración. Ok. Entonces, un tren eléctrico a escala acelera al tren, ¿sí? Si hay aceleración, hay fuerza, ¿cierto? ¿Qué hace que vaya desde el reposo, velocidad inicial igual a 0, hasta una velocidad final de 0.620 en un tiempo de 21 milisegundos? Nos dicen cuál es la masa del tren y nos piden hallar la potencia. Entonces, como habíamos visto en la lámina anterior, en la presentación, nosotros podemos calcular la potencia, sea multiplicando la fuerza por la velocidad o haciendo la relación de cambio del trabajo en función del tiempo. Si nosotros vemos, acá tenemos tiempo y acá tenemos velocidad y velocidad, ¿sí? Si a nosotros nos dijesen cuál es la fuerza, ¿sí? Que nos dijesen, el motor con una fuerza de tanto acelera al tren desde el reposo hasta tal velocidad en tanto tiempo. Entonces podríamos hacer fuerza por velocidad y ya tendríamos la potencia. Ahora, como no tenemos el valor de fuerza por ningún lado, nos quedan dos opciones. O tratamos de calcular cuál es la fuerza del motor, o tratamos de resolver por otra vía que nos permita
llegar a la potencia. ¿Cuál es esa otra vía? Por ejemplo, tomar la expresión de la potencia promedio como la razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tiempo. Aquí tenemos tiempo. Y ahora, el trabajo. Acá no tenemos, nosotros sabemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Y podrán decir, bueno, aquí no tenemos fuerza por ningún lado. Estamos en la misma. Pero si recordamos, el principio del trabajo y la energía nos dice que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. ¿Sí? El cambio en la energía cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Es la energía asociada al movimiento de la partícula y es proporcional a la rapidez elevada al cuadrado. Entonces, el cambio en energía cinética, ¿qué nos queda? La energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Sí? ¿Qué es la energía cinética? Un medio de la masa, la expresión matemática es un medio de la masa por la velocidad o la rapidez elevada al cuadrado. A ver, acá tenemos la masa y acá tenemos rapidez y rapidez. ¿Sí? Entonces nosotros podemos escribir la potencia promedio como el cambio en la energía cinética en función del tiempo. ¿Sí? Ahora, la energía cinética inicial va a ser igual a cero. ¿Qué nos va a quedar? La energía cinética final, es decir, la energía cinética cuando la velocidad o la rapidez es de 0.620 metros sobre segundo. Entonces nosotros podemos escribir la potencia promedio como un medio, vean que aquí está el 2, de un medio, de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Cuál rapidez? La rapidez final, porque el cambio en la energía cinética es rapidez final menos rapidez inicial. La rapidez inicial es 0, ya no nos preocupamos, nos queda solamente la rapidez final. Dividido para el tiempo. Si sustituimos los valores, que los tenemos todos, tenemos 875 gramos, que lo escribimos en kilogramos como 0.875 kilogramos. La rapidez elevada al cuadrado, 0.620 metros sobre segundos, elevado al cuadrado, dividido para 2, que multiplica el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 21 milisegundos. 21 por 10 a la menos 3 segundos. Eso es un milisegundo. Cuando resolvemos esa cuenta en la calculadora, tenemos una potencia promedio de 8.01 watts de potencia. Y así podemos llegar a la potencia. Entonces, vean, la potencia podemos calcularla como la fuerza por la velocidad o el trabajo en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la información que nosotros tengamos en el problema, podemos usar una expresión o la otra. Y siempre recordando este principio sumamente importante, que es el principio del trabajo y la energía, que nos dice que el trabajo, generado en un sistema va a ser igual al cambio en su energía cinética. Listo. Entonces, sabiendo eso, podemos sustituir el trabajo por el cambio de la energía cinética debido a la información que nos dio. Pero a veces vamos a poder calcular trabajo, a veces vamos a tener fuerza, entonces dependiendo de la información que tengamos, nosotros usamos una expresión o la otra. Lo importante es conocer cuáles son todas las expresiones, cuáles son todas las magnitudes físicas implicadas en la potencia para poder manejarnos, ir de un lado al otro con la información que nosotros tengamos. Vamos a resolver un segundo problema. Acá tenemos un esquiador de masa de 70 kilogramos, es jalado en una pendiente por un cable accionado por un motor. Pregunta. ¿Cuánto trabajo se requiere para tirar del esquiador
una distancia de 60 metros. Perdón. Para que suba por una pendiente de 30 grados de inclinación, que se supone sin fricción, a una rapidez constante de 2 metros sobre segundo. Y B, nos piden calcular la potencia que requiere para realizar este trabajo. Entonces, comencemos por el apartado A y vamos a analizar. Nos preguntan, ¿cuánto trabajo se requiere para tirar del esquiador una distancia de 60 metros para que suba por una pendiente de 30 grados de inclinación sin fricción a una distancia constante de 2 metros sobre segundo? Entonces, básicamente lo que tenemos es un plano inclinado con una inclinación. Bueno, esto debería ser una línea recta. Vamos a borrarla. Con una inclinación de 30 grados. ¿Sí? Entonces, aquí irá un esquiador que no sé dibujar bien, pero vamos a hacer algo como esto. Y este esquiador tiene unos esquís acá, es alado por una cuerda que lo lleva desde acá hasta acá, una distancia de 60 metros, a una velocidad de 2 metros sobre segundos. Eso es lo que pasa. Entonces, de aquí hasta acá hay 60 metros. Esta cuerda ala al esquiador a una rapidez de 2 metros sobre segundos. Entonces, nos pueden calcular cuánto trabajo se requiere para tirar del esquiador toda esta distancia. ¿Sí? Entonces, nuestro principio del trabajo y la energía, ¿qué nos dice? Nos dicen que el cambio o la sumatoria de todos los trabajos producidos va a ser igual a el cambio en la energía cinética. Pero ahora, vean una cosa. Nos dicen que se mueve a una rapidez constante, es decir, que cuando va acá va a 2 metros sobre segundos, cuando va, por ejemplo, acá, la velocidad es 2 metros sobre segundos, cuando va acá, 2 metros sobre segundos también, cuando llega aquí, la velocidad es 2 metros sobre segundo. Eso es rapidez constante, una rapidez que en cualquier punto vale lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si la rapidez es constante? ¿Qué va a pasar con este término que tenemos acá? Este término que tenemos acá nos dice cómo cambia la energía cinética entre dos puntos. Un medio de la masa, velocidad final elevado al cuadrado, menos un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado. Ahora, si la velocidad final y la velocidad inicial son la misma porque es constante, entonces ¿qué va a pasar con delta K? Eso implica, si la velocidad es constante, que delta K, que es el cambio en la energía cinética, va a ser cero. ¿Cero por qué? Porque la velocidad no cambia y como la energía cinética depende de la velocidad, la masa tampoco va a cambiar, la masa siempre va a ser la misma. En mecánica newtoniana siempre suponemos que la masa nunca cambia. Entonces, todo este valor va a ser igual a todo este valor. Entonces, energía cinética final menos energía cinética inicial, si ambas son iguales, eso da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestro principio del trabajo y la energía, en este caso, nos permite calcular? Bueno, no nos permite calcular, no nos permite calcular el trabajo de ese desplazamiento horizontal. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener un esquiador que también
está desplazándose, ¿sí? No solamente se desplaza en esta dirección, sino que vean, si nosotros hacemos un sistema de referencia XY, aquí está a una altura, y cuando llega a este punto, tiene una altura diferente. Entonces, acá, esta altura, hay un desplazamiento en la dirección vertical, ¿sí? Entonces, si hay un desplazamiento en la dirección vertical y cuando el objeto, en este caso un esquiador, se va moviendo, hay una fuerza que es la fuerza del peso que actúa sobre él, ¿sí? Que es su propia fuerza, la fuerza del peso de su cuerpo. Entonces, esta fuerza ejerce un trabajo. ¿Por qué? Porque ejerce un trabajo, es una fuerza, ¿sí? Que está siendo aplicada al momento que hay un cierto desplazamiento, ¿sí? Entonces, acá, obviamente, si nosotros trazamos nuestro sistema de referencia acá, va a haber una componente de esa fuerza en dirección del desplazamiento. El peso siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y si nosotros tomamos, como siempre hacemos, nuestro sistema de referencia para un plano inclinado, de forma tal que sea más sencillo, por ejemplo, si el peso siempre va en dirección hacia abajo, entonces tengo la componente adyacente del peso, que va acá, que es mg por el coseno del ángulo, y tengo la componente paralela al desplazamiento, que es mg por el seno del ángulo. Entonces, esta componente me genera un trabajo, y ese es el trabajo que debemos calcular. Entonces, para esta distancia vertical, ¿cuánto se va a desplazar? Bueno, si tenemos un triángulo rectángulo, necesitamos saber el desplazamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular el trabajo, y el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, vamos a tener un desplazamiento acá. Si este es un triángulo rectángulo, lo que necesitamos saber es cuánto se desplaza este desplazamiento acá, porque es el desplazamiento que necesitamos. Entonces será la distancia, que es toda esta distancia, por el seno de 30, que es el cateto opuesto. Entonces procedemos a resolver. Eso nos queda D por el seno de 30, donde D es 60, seno de 30 es 0.5, entonces 60 por el seno de 30, que es 0.5, es igual a 30 metros de desplazamiento en la vertical. Ahora, el trabajo debido a la gravedad es el trabajo propio interno del cuerpo del esquiador, es igual al trabajo que produce la gravedad. Ese es el trabajo que vamos a tener. Entonces, vamos a tener que el trabajo va a ser igual al peso multiplicado por el desplazamiento, ¿sí? Y eso nos da un trabajo de 20.6 kilojoules. Lo que hacemos es multiplicar masa por gravedad para tener el peso, ¿sí? La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dirección negativa para que se cancele este con este, y lo multiplicamos por la distancia que ascendió, 30 metros. Entonces vamos a tener un trabajo interno de 20.6 kilojoules. Entonces, aquí ya respondemos nuestra primera pregunta, que cuál es el trabajo que se requiere para subir el esquiador 60 metros por una pendiente de 30. Con este trabajo ya nosotros podemos resolver la parte B. ¿Por qué? Porque en la parte B nos piden
¿qué potencia requiere tener el motor para realizar esta cantidad de trabajo? Entonces nosotros sabemos que la potencia es igual al trabajo dividido para el tiempo. Y acá nos dicen, básicamente nos piden calcular la potencia. Entonces, nosotros resolvemos. Ok, resolviendo, nos queda esta ecuación, potencia promedio igual a el trabajo que acabamos de calcular en la sección anterior, dividido para el tiempo que es 30 segundos. A ver, ¿de dónde sale este 30 segundos? Acá tenemos que esto es el tiempo. Este tiempo no nos es dado explícitamente en el problema, pero ¿qué sabemos nosotros? Que el tiempo es igual al desplazamiento dividido para la rapidez. ¿Cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento fueron 60 metros y se dio a una rapidez de 2 metros sobre segundo. Metro con metro se cancela, 60 entre 2, 30 segundos. ¿Sí? De ahí sale el tiempo, por si se lo preguntan. Entonces, borramos todo esto de acá. Y resolvemos la potencia que nos da una potencia de 686 watts de potencia. O también hay su equivalente en una unidad del sistema inglés que se conoce como caballos de fuerza, HP, horsepower, caballos de fuerza. Entonces la potencia la podemos expresar en watts o en caballo de fuerza. Hay una relación que simplemente se multiplica o se divide y tenemos una en función de la otra. Entonces vean, como con el trabajo que habíamos calculado anteriormente, ahora podemos tener la potencia promedio del motor para subir a ese esquiador desde un punto hasta otro por una pendiente conocida. Vamos a hacer un tercer problema. Este problema nos dice, un elevador de 650 kilogramos parte del reposo. Importante. Siempre importante ir analizando. Aunque podemos primero leerlo y después releerlo y analizar. Un elevador de 650 kilogramos parte de reposo. ¿Qué quiere decir que parte de reposo? Velocidad inicial igual a 0. Se mueve hacia arriba durante un tiempo, 3 segundos, con una aceleración constante hasta que llega a su rapidez crucero, su rapidez máxima, de 1,75 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es la potencia promedio del motor del elevador durante este intervalo de tiempo? Y B, ¿de qué modo se compara esta potencia con la potencia del motor del elevador, con la potencia del motor cuando el elevador se mueve a su rapidez crucero? Entonces, calculemos paso a paso lo que tenemos. Primero, la parte A, ¿cuál es la potencia promedio del motor del elevador durante este intervalo de tiempo? Es decir, durante estos 3 segundos en los cuales el elevador pasa de tener velocidad 0 hasta tener velocidad igual a 1,75 metros sobre segundo. Entonces, nosotros sabemos que nuestra potencia promedio es igual a el trabajo dividido para el tiempo, ¿sí? Entonces, necesitaríamos calcular trabajo y tiempo, ¿sí? El tiempo lo tenemos, el tiempo no lo debemos calcular. Necesitaríamos calcular el trabajo para, con el tiempo, saber cuál es su potencia. Ahora, el elevador se mueve de manera vertical, es decir, lo tenemos acá, es un elevador, inicialmente está acá, y se mueve verticalmente. Hacia acá. En 3 segundos pasa de aquí a aquí. Entonces, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que esto se mueve con una aceleración constante, entonces hace que vaya desde 0 hasta 1,75 de una forma constante, es decir, incrementando en la misma razón
a medida que va pasando el tiempo. Entonces, para nosotros conseguir el trabajo, necesitamos fuerza y necesitamos desplazamiento. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad promedio y el tiempo requerido para recorrer esta distancia promedio, con eso nosotros podemos conocer este término de acá. Entonces podemos ir calculando poco a poco. Entonces vamos a calcular cuánto vale el desplazamiento vertical que ha tenido el elevador. El desplazamiento vertical, como sabemos que la aceleración es constante, podemos calcularla como la velocidad promedio por el tiempo. La velocidad promedio no es más que la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2. Esa es una de las maneras de que podemos calcular la velocidad promedio. Y el tiempo, 3 segundos. Entonces, cuando hacemos esta cuenta, 0 más 1.75 metros sobre segundo dividido para 2 multiplicado por 3 segundos, eso nos da una distancia vertical de 2.63 metros. Es decir, que en 3 segundos, ese elevador de 650 kilogramos que partió del reposo ha subido 2.63 metros. Ahora, como lo que necesitamos saber es el trabajo realizado por el elevador, entonces nosotros tenemos que ver todas las fuerzas que están siendo implicadas y calcular el trabajo de cada una de esas fuerzas. Entonces, en este caso, como hay más de una fuerza, el trabajo va a ser la sumatoria de todos los trabajos igual al cambio en la energía cinética. Entonces, tanto el motor como la gravedad hacen trabajo sobre el elevador. ¿Por qué? Porque el motor aplica una fuerza hacia arriba y la gravedad aplica una fuerza hacia abajo. Entonces, cada uno está produciendo un trabajo sobre ese elevador. Entonces, el principio del trabajo y la energía, que tenemos acá, sumatoria de trabajo igual a el cambio en la energía cinética, nos dice que el trabajo producido por el motor más el trabajo producido por la gravedad va a ser igual al cambio de la energía cinética, que es un medio de la masa. A ver, aquí me faltó masa, lo voy a colocar de una vez. Esto, un medio de la masa por la velocidad final elevada al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial elevada al cuadrado. Ahora, como nos piden cuál es la potencia promedio del motor, nosotros sabemos que la potencia es el trabajo en función del tiempo, ¿sí? Cómo cambia el trabajo en función del tiempo. Ahora, el tiempo lo tenemos. Si conseguimos cuánto vale el trabajo, podemos tener la potencia promedio. Entonces, simplemente despejamos de acá el trabajo, agarramos la gravedad, la pasamos al otro lado. Acá está positivo, pero aquí yo hice una suma, pero es una suma algebraica. Nosotros sabemos que la gravedad siempre va a generar un trabajo que es negativo si se está desplazando hacia arriba. A ver, el desplazamiento va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo. Se genera un ángulo de 180 grados. Eso genera un trabajo negativo o menor a 0. ¿Sí? Recuerdan que les dije que esto tienen que sabérselo de memoria. Si el ángulo es menor a 90, el trabajo es positivo. Si es mayor a 90, el trabajo es negativo. Y si es igual a 90, el trabajo es 0. Entonces, acá nos va a quedar, si es negativo de este lado, pasa positivo a este lado. Aquí yo lo coloqué como una suma algebraica, pero recuerden que ya luego, cuando uno le da valores, esto va a ser negativo. Entonces, sustituimos todos los valores. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, un medio de 650 kilogramos por unos 75 metros sobre segundos, elevado al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que como parte del reposo es igual a 0, más un medio
más el trabajo de la gravedad, que es la masa por la gravedad multiplicada por el desplazamiento, 650 por 2.63 metros por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, esto nos da un valorcito para el trabajo. Cuando sacamos la cuenta en la calculadora, nos queda que el trabajo producido por el motor es 1.77 por 10 a la 4 joules de trabajo. Ahora, lo que nos interesaba era conocer la potencia promedio, que es el trabajo dividido para el tiempo. El trabajo lo acabamos de calcular, 1.77 por 10 a la 4 joules dividido para 3 segundos. Eso nos da un trabajo promedio, una potencia promedio, perdón, de 5.91 por 10 a la 3 watt. Y eso es igual en caballos de fuerza a 7.92 caballos de fuerza. Y bueno, listo. Vean cómo con toda la información que tenemos nosotros podemos calcular el trabajo y la potencia. Aquí sabemos que la potencia es trabajo sobre el tiempo. Entonces, no conocemos todavía el trabajo, pero sabemos que el trabajo lo podemos calcular. Conocemos que hay una aceleración constante que hace que cambie su rapidez de 0 a 1.73 metros en 3 segundos. Con eso podemos conseguir un desplazamiento vertical, el cual usamos para calcular el trabajo que genera tanto el motor como la fuerza de la gravedad. Y con ese trabajo producido por el motor, lo usamos para saber cuál es la potencia que debe tener ese motor para producir ese trabajo en esa cantidad de tiempo. Eso es básicamente lo que hace. Y bueno, nos queda una parte B, dice de qué modo se compara esta potencia con la potencia del motor cuando el elevador se mueve a su rapidez crucero. Es decir, cuando ya no acelera más. ¿Sí? Aquí es la potencia promedio para pasar de 0 metros sobre segundos a 1.75 metros sobre segundo. Nos da esta potencia. Pero ahora, ¿cómo va a ser la potencia? ¿Sí? Para comparar si va a ser mayor, si va a ser menor, si va a ser igual. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se compara? Esta potencia cuando el elevador ya no sigue cambiando su velocidad, sino que su velocidad es constante y vale 1.75 metros sobre segundo. Esa es la pregunta. Entonces, cuando la velocidad o la rapidez es constante, ¿qué pasa? Allí hay un equilibrio, ¿sí? Si la rapidez es constante, no hay cambio de rapidez en función del tiempo, porque vale lo mismo todo el tiempo. Entonces, si no hay cambio de rapidez en función del tiempo, no hay una aceleración. La aceleración sería igual a cero, porque recuerden que la aceleración es igual al cambio de la posición, el cambio de la rapidez con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué implicaría? Si no hay cambio de rapidez en función del tiempo, eso quiere decir que la fuerza resultante sobre este sistema es igual a cero. Pero que la fuerza resultante sobre este sistema sea igual a cero no quiere decir que no existe ninguna fuerza. No, es que la fuerza resultante es igual a cero. Pero cuando vemos acá, el elevador tiene la fuerza del motor aplicada hacia arriba para que suba, y hacia abajo está la fuerza de la gravedad. Cuando hacemos sumatoria de fuerza, ¿qué nos va a quedar? Una fuerza positiva menos una fuerza que va en dirección contraria va a ser igual a cero porque no hay aceleración. Eso implica que la fuerza del motor, vamos a escribirla por acá, eso implica que la fuerza del motor es igual, aquí me salió un menor, es igual a la fuerza de la gravedad.
La fuerza del motor va a ser igual a la fuerza de la gravedad. Por eso es que se dice aquí, cuando se mueve a rapidez constante, la fuerza aplicada por el motor es igual al peso, que es la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿qué implica esto? Que si el motor aplica una fuerza que es equivalente al peso, entonces el trabajo producido por el peso, ya a ver, aquí hay un pequeño error, esto es fuerza. W puede ser el peso, ¿sí? Lo voy a cambiar para no confundir el peso con el trabajo. Denme un segundo. Listo, chicos. ¿Sí? Recuerden que el nombre que uno le dé a cada magnitud es lo de menos. No puede decir que el peso es W o puede decir que el peso es P. O puede decir que el peso es Z, darle un valor, lo único es que hay que definir qué es cada cosa. En este caso le vamos a poner P, le había colocado inicialmente W, que normalmente se le da debido al inglés, weight, que es peso, pero como estamos trabajando el trabajo, valga la redundancia, con el signo W, entonces para no confundir peso con trabajo, vamos a ponerle al peso la letra P. Entonces, la fuerza aplicada, si la fuerza del motor es igual a la fuerza de trabajo, entonces sabemos que el motor va a aplicar una fuerza equivalente al peso. Y el peso es 650 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos da un valor para el peso de 6.37 por 10 a la 3 newton. Y esta misma fuerza es la que aplica el motor. Entonces, si nosotros queremos saber la potencia del motor, ¿sí? Cuando se mueve a una rapidez constante, en este caso a la rapidez crucero del elevador, porque nos dicen cuando ya se mueve solo a su rapidez crucero. La rapidez crucero es la rapidez máxima. El motor se acelera de 0 a la rapidez crucero y cuando ya llega a la rapidez crucero sigue moviéndose solo a esa rapidez. Y ya allí no hay aceleración. Entonces, nosotros sabemos que la potencia también la podemos calcular como la fuerza por la velocidad. Entonces, si sabemos que se está moviendo a una rapidez constante y conocemos cuál es la fuerza que aplica, que es igual a la fuerza del peso que acabamos de calcular, entonces nosotros podemos decir que la rapidez, que la potencia promedio es igual a esa fuerza aplicada por el motor multiplicada por la velocidad a la que se está moviendo o a la que hace el motor que se mueva el elevador. Entonces, como conocemos ambos, simplemente lo sustituimos, 6.37 por 10 a la 3 newton, multiplicado por 1.75 metros sobre segundo. Y eso nos da una potencia promedio de 1.11 por 10 a la 4 watts de potencia, que es lo mismo o equivale a 14.9 caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, vean, 1.1 por 10 a la 4. Vean. El orden de magnitud es importante. Acá, cuando calculamos la potencia promedio del elevador acá, para ir de 0 a la rapidez crucero, era por 10 a la 3. ¿Sí? Si nosotros vemos este numerito, decimos 5.91, allá es 1.11. Ah, este es mayor. No, este no es mayor. Vean que aquí tenemos el exponente positivo y el orden de magnitud viene dado por este exponente. Esto es 5.91 por 10 a la 3. Allá es 1.1 por 10 a la 4. Es decir, podemos correr, allá corremos la coma una magnitud más. Es decir, esto es, si corremos la coma 3 veces, 1, 2, 3, 5.910 watts, y allá si la corremos 4 veces son 11.000 watts. Entonces, acá la potencia tiene que ser mayor, es mayor, porque para poder seguir moviéndose, entonces necesita una potencia aún mayor. ¿Sí? Y ahí es como podemos comparar.
¿sí? Cuando las comparamos, la potencia cuando el elevador se mueve a su rapidez crucero es un orden de magnitud más grande que cuando va desde cero hasta la rapidez crucero. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. No les alargo más para que no se les haga tan pesado. Espero que sean de utilidad. Igualmente, les recuerdo, estoy a su completa disposición para darles tutoría en el momento que ustedes la meriten, la necesiten y la puedan tener. Solo tienen que contactarme y listo. Me contactan, fijamos un horario para la tutoría y yo les aclaro todas las dudas que tengan, tanto de la parte conceptual como de la parte práctica de estos ejercicios. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima.